Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, al Salón Bolívar de la Casa de América, para esta conversación en base a la ópera La Nariz, que tiene lugar en el Teatro Real. Esta conversación sobre totalitarismos y la obra de arte total, que va a tener lugar entre Jorge Volpi y Luis Gago. Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América. Cordial, bienvenida, muy cordial, por supuesto, a Jorge Volpi, el escritor mexicano, director de UNAM aquí en España y gran colaborador desde hace tiempo de esta casa, y a Luis Gago, crítico y periodista musical, que además ha hecho un esfuerzo hoy personal por acompañarnos. Luis, muchas gracias por estar aquí. También quisiera agradecer a Victoria Ocaña del Teatro Real su presencia y en realidad la colaboración de Casa de América con el Teatro Real, la primera colaboración que tienen estas dos instituciones. Conversábamos ahora con Victoria hace aproximadamente un año, nos reunimos las dos instituciones, conociendo ya la programación de esta temporada del Teatro Real para pensar en qué podíamos colaborar. Y de esa reunión surgieron dos colaboraciones, una es esta y otra que les animo también a acompañarnos con motivo de la ópera Nixon en China, Nixon in China. Vamos a tener un conversatorio organizado por el Teatro Real, por Casa Asia, la institución hermana de Casa de América, y Casa de América, sobre lo que supuso en las relaciones internacionales en el mundo de los años 70 ese viaje dramático de Nixon a China y la apertura de las relaciones de Estados Unidos y a partir de ahí de todo Occidente con la China comunista. Esa es una de las dos colaboraciones que surgieron de esa reunión. Otra es esta, en base a La Nariz, la obra de Shostakovich. Quizás una relación más difícil de establecer con, con Casa de América y con el mundo latinoamericano, pero estuvimos reflexionando, dialogando, conversando sobre cómo, así en otros ámbitos culturales, artísticos, por supuesto la literatura hispanoamericana, el tema de la relación de la obra de arte, de la novela, de la escritura con el poder, en concreto con la dictadura, con los poderes absolutos, es mucho más común. La novela del dictador es una de las de los sectores más característicos de la novela latinoamericana y eso quizá no sucedía en otros ámbitos como este de la música, de la ópera en concreto. En base a esa idea surgió esta posibilidad de conversar sobre esa relación tan compleja, tan complicada, en concreto en algunos espacios temporales y físicos muy concretos, que creo que Jorge se referirá luego a ellos, y por lo tanto dialogar, conversar, reflexionar sobre esa relación entre arte y poder, una relación tan antigua como la propia expresión artística y cultural y tan actual, tan vigente como nuestros días de hoy mismo, ¿no? La Nariz creo que va a ser ofrecida por el Teatro Real en esta semana hasta el 30 de marzo, creo, en colaboración con la Royal Opera House, con la Ópera de Berlín y la Ópera de Australia, ¿no? Donde creo que ha tenido bastante éxito. En definitiva, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de primavera ya madrileña. Gracias por hacer este espacio para el arte, para la cultura, para la ópera y para ese diálogo no siempre fácil del arte y la cultura con el poder. Muchísimas gracias. Tienen la palabra Jorge y Luis. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias a Casa de América por esta invitación. Para mí es un enorme placer venir aquí, esta casa que como conversaba hace unos momentos con Luis, siento que es mi casa desde hace 25 años de venir, pero es la primera vez que vengo a hablar de lo que realmente me gusta hablar, que es de música y no de literatura, que suele ser a lo que me invitan, y le agradezco enormemente a Enrique y a Luis la invitación en esta ocasión, en realidad más a hablar de música y de ópera que de literatura, y me da además muchísimo gusto que sea con Luis Gago, un crítico al que también he leído desde hace muchos años, y es un placer ahora poder conversar contigo. Como decía Enrique hace un momento, la idea es aprovechar justamente esta nueva producción que llega a Madrid al Teatro Real de La Nariz de Shostakovich para hablar un poco en torno a la relación entre el arte y el poder, que es un tema pues, muy latinoamericano.
sin hacer tanta referencia quizás a América Latina, excepto los vínculos naturales que van a ustedes seguramente a observar y a darse cuenta de esa relación siempre conflictiva entre distintas manifestaciones artísticas y el poder. Tanto la manera como el poder en muchas ocasiones trata de establecer leyes y reglas sobre cómo debe ser la imaginación de sus ciudadanos, y quienes la rompen se ven sometidos a enormes presiones o a la censura o incluso a la muerte, también de cómo los creadores son capaces de oponerse al poder de manera directa a través de manifestaciones artísticas que a día de hoy podrían parecer tan poco eficaces para contrarrestar el poder como podría ser la música o la ópera, pero que en muchos momentos, en efecto, ha estado ahí un combate que ha sido necesario. Entonces querría simplemente hacer pues un panorama un poco general al respecto para luego permitir que Luis nos hable de La Nariz y de esta producción del Teatro Real y luego conversar entre los dos y por supuesto con ustedes sobre todos estos temas que creemos que son interesantes, porque una vez más, aunque estemos hablando de la Unión Soviética y de Shostakovich y de la ópera y del pasado, siempre que lo hagamos también podemos referirnos al presente, tanto al presente justo de ese mismo territorio, a la Rusia actual y a la relación también absolutamente compleja que en este momento plantea el gobierno ruso con sus propios artistas y también el caso específico de sus músicos dedicados a la música de concierto y a la ópera, de lo que significa en el contexto de la guerra de Ucrania precisamente la pervivencia de estas obras y de cómo ha sido un poco el trayecto. No quiero hacer más que un panorama muy general para luego pues dar paso a ver también las imágenes y escuchar un poco de música, que finalmente es lo que más va a terminar interesándonos eh, de este día. Pero bueno, en cualquier caso, digamos, hablar, como cualquier manifestación artística, la ópera, que es una de las pocas en donde podemos más o menos encontrar cuál es su origen, mientras que en el caso del teatro en general, o del teatro musical, o de la poesía, o de la pintura, no podríamos saber exactamente cuándo nace. El caso de la ópera, por lo menos como forma artística, parece mucho más claro. En esos salones florentinos del siglo XV y XVI, en donde comienzan los humanistas italianos a interesarse por la tragedia griega antigua, y a partir de ese interés, que se convertirá también en una suerte de malentendido, de imaginar entonces que la tragedia griega en realidad se recitaba y se cantaba, eh, estos humanistas comienzan a resucitar un género y en realidad en ese momento mismo a reinventarlo a partir de esos modelos clásicos. Y si se refieren a la tragedia, pues otra vez el tema del poder está ahí ya siempre presente. Tragedia que nace en las cortes de Florencia y de Mantua, sobre todo como un divertimento cortesano hecho para los príncipes, pero que muy pronto, sobre todo en cuanto pasa a Venecia, que era una república, por lo menos formalmente, pasa a convertirse en un espectáculo también popular y otras formas de la acción política van a entrar en juego ahí desde entonces. Voy a tener que hacer entonces ese salto grandísimo desde esos momentos en que nace la ópera hasta llegar al panorama de inicios del siglo XX, que es el que nos va a situar un poco en el contexto social, político, pero también musical, artístico, operístico que lleva a La Nariz y en general a la producción operística de Shostakovich. Eh, el sacudimiento de la Primera Guerra Mundial, que es al mismo tiempo el del triunfo de la Revolución Soviética, de la Revolución bolchevique, va a alterar notablemente todas las relaciones de fuerza en la Europa de su época, y lo que ocurre en la Unión Soviética de entonces va a ser una especie de laboratorio de prácticas que muy pronto van a repetirse en muchas otras partes del mundo. Se está llevando a cabo una revolución que se pretende proletaria y antiburguesa, que busca subvertir
todas las normas sociales preexistentes que se asumen siempre explotadoras desde un punto de vista marxista. Y a partir de ahí, pues vendrá una idea del arte al servicio de la realidad, al servicio de la revolución, al servicio del pueblo, que va a estar incrustada desde el principio en el planteamiento mismo de la Unión Soviética. Ya pasa desde la época de Lenin, pero por supuesto esto se va a agudizar enormemente en la época de Stalin. Entonces, a una época de una enorme vitalidad, variedad de expresiones que se liberan de todos los presupuestos anteriores, a una época en donde las vanguardias artísticas que están presentes en Europa permean todo el quehacer artístico, literario y musical de la Unión Soviética, y en donde vemos un despliegue de libertad creativa inaudita, de la que la nariz sería un claro ejemplo. Va a venir muy pronto una suerte de rectificación desde el poder que establece que solo aquello que el poder mismo dicta, que está a su servicio y que está de acuerdo con sus cánones y sus patrones, podrá ser aceptable. Esto que pasa en la Unión Soviética muy pronto se repetirá en el bando contrario, en el otro totalitarismo que surge en ese momento, en la Alemania nazi. Esto va, digamos, a ir mostrando el desarrollo de la música y particularmente de la ópera en la Unión Soviética y en la propia Alemania nazi y sus relaciones siempre complicadas precisamente con el poder. Eh, para el momento en el que Shostakovich estará componiendo y eventualmente estrenando La nariz, son los últimos estertores de ese gran momento de libertad creativa que presupone la revolución soviética. Se atreve con una forma artística que por un lado vuelve al pasado, al cuento absurdo y al mismo tiempo simbólico, del que seguramente Luis hablará mucho más, de Gogol, a esta nariz que protagoniza toda una serie de aventuras y que se convierte en una de las obras más significativas de la historia de la música por la juventud misma del propio Shostakovich. Es su primera incursión en la ópera, después de unas cuantas composiciones sinfónicas y de cámara. No tendrá demasiado éxito en cualquier caso entonces, pero no dejará de ser un hito deslumbrante en su momento. Eh, Muy pronto, esta libertad artística va a ser contrarrestada con las directivas de Stalin a partir del año 32, que establecen el realismo socialista como el patrón en el que deben de alinearse todas las manifestaciones artísticas de la época sin que la ópera sea ajena a ellas. El estreno en 1935 de Tishidon, una obra basada en Sholokh, en otra obra literaria de Iván Dzerzhinsky, compositor, digamos, prototípico del realismo socialista soviético, va a marcar una suerte de pauta de lo que es admisible y lo que el propio Stalin y su principal consejero para temas culturales, Zhdanov, marcarán como pauta. Distintas asociaciones proletarias de compositores, primero la Asociación Rusa de Músicos Proletarios, luego la Unión de Compositores, a cuyo cargo está otro compositor más adscrito al régimen, Tijón Hrenikov, son los que determinarán qué es lo que puede y no puede ser representado y dicho en escena. Y frente al carácter absolutamente satírico, mordaz, irreverente de una obra como La nariz, a partir de esos años se volverá casi imposible. Y muy pronto los soviéticos van a establecer toda una serie de pautas de lo que es la música revolucionaria y la música soviética frente a la música burguesa y la música imperialista. Eh, Apenas unos años después, Shostakovich intenta una obra todavía más arriesgada en términos políticos, tal vez no en términos musicales, eso ya tú nos lo dirás mejor, Luis, que es el Lady Macbeth del distrito de Mtensk, que retoma un hecho cierto, casi de nota roja, y lo une con la historia shakespeariana de Macbeth y Lady Macbeth, que se estrena en el 34, pero que en 1936
va a ser vista por primera vez por Stalin, que llega con la plana mayor del Politburó de entonces, con el propio Zhdanov, con Mikoyan, con Molotov, ven una parte y antes de que termine la obra se salen sin decir ninguna cosa más. Ese solo gesto ya hace que Shostakovich se muera de miedo en ese momento. No tarda en aparecer una condena explícita en Pravda, el periódico local, con el título muy significativo de Caos en vez de música. Y a partir de ahí, la carrera de Shostakovich va a ser una ida y vuelta entre tratar de sobrevivir en ese ambiente de presión inaudita por parte del Estado soviético, tratando a veces de complacerlo, a veces de retarlo, a veces de retarlo en secreto, a veces de alinearse con las políticas que en este momento están conforme a los dictados, como durante la Segunda Guerra Mundial, obras que van hacia un lado, como la Cuarta Sinfonía, obras que regresan o parecen regresar hacia el otro, como la Quinta o la Séptima, pero en cualquier caso va a ser constantemente acosado por el poder, primero con esa denuncia, luego con una segunda denuncia ya después de la guerra por parte también de Zhdanov, que va en contra de él, de Prokofiev, de Khachaturian, los principales compositores del momento, eh, y que harán de la figura de Shostakovich casi una especie de leyenda. Eh, Años después de su muerte, Salomón Volkov publica un muy cuestionado testimonio que supuestamente le habría dictado Shostakovich sobre cómo fue su relación con el poder, en el que el relato que figuraría ahí lo mostraría casi como una especie de exiliado interno en permanente rebeldía contra el poder soviético. Ha habido un cuestionamiento constante a partir de entonces sobre esta figura casi heroica de Shostakovich, que es la que reaparece, por ejemplo, en relatos incluso contemporáneos, en la pequeña novela que le dedica Julian Barnes a Shostakovich, casi parece retomar esta idea del Shostakovich heroico, frente a una figura que es mucho más ambigua en lo que significa ser un artista en medio de un régimen totalitario, teniendo a veces que complacer al poder y teniendo a veces que rebelarse externa o internamente a ese mismo poder. En cualquier caso, en esas idas y vueltas constantes, Shostakovich alcanza a ver cómo es rehabilitado una y otra vez. Para los años 60, él incluso ya se vuelve miembro del partido, algo que se había rehusado a hacer durante muchísimo tiempo. Y poco antes de su muerte, en el 74, finalmente se reestrena en la Unión Soviética La Nariz, en una producción dirigida por Gennady Rochesvensky, otro de los grandes directores de orquesta soviéticos del momento, e incluso hay un documental en donde se ve a Shostakovich yendo a los ensayos de esta rehabilitación. En el campo contrario, para terminar con esto, mientras esto pasa en la Unión Soviética, donde compositores, pensemos también en el caso de Prokofiev, bueno, el pobre Prokofiev, además que tiene la mala suerte de morirse al mismo tiempo exactamente que Stalin, y entonces pues nadie lo recuerda y nadie se da cuenta de que se murió el mismo día. Bueno, parece que Prokofiev tenía más mala suerte. Él cuando empieza la Unión Soviética, la revolución, sale de Rusia, está mucho tiempo entre Estados Unidos y Francia, pero las autoridades soviéticas comienzan a cortejarlo desde los años 30 y luego no se le ocurre mejor cosa en el año 1936, o sea, a punto de iniciar las purgas estalinistas, que regresar a la Unión Soviética, se queda ahí, estará durante todo el tiempo de la guerra, igualmente sufriendo estas presiones e intentando de manera paralela a otros compositores, pero sobre todo a Shostakovich, estrenar una ópera Guerra y Paz basada en Tolstoy, otra vez a la reivindicación del nacionalismo ruso, pero que también provoca unas enormes luchas internas sobre qué se puede y qué no se puede decir, incluso si se utiliza a Tolstoy y la lucha heroica del pueblo ruso contra Napoleón como contraparte de lo que está pasando en esos momentos en la lucha heroica del pueblo ruso contra la Alemania nazi. Termino rápidamente diciendo, en el otro lado, en el campo del totalitarismo nazi, quizá el hecho más significativo, por supuesto, es el ascenso del Partido Nacional Socialista a partir del año 1933,
y sobre todo la exposición de obras de arte de todo tipo, pero en este caso musicales, que se lleva a cabo en este arte degenerado, el Entartre de Musique, en Düsseldorf en 1938, donde el Estado nazi mismo, dirigido en ese momento sobre todo por Goebbels, aunque otros jerarcas nazis le disputaban esta parte que tenía que ver con la propaganda, establecen lo que es la música degenerada en contraposición con la música alemana. Esto que pasaba en la música pasaba en todos lados, pasaba también en la ciencia alemana frente a la ciencia degenerada judía, etcétera, y donde establecen lo que no puede haber y lo que está prohibido, y hay una exposición donde se muestra claramente esto. Por decirles simplemente, la exposición está dividida en distintas secciones. En la primera están los compositores judíos, que no pueden, desde luego, representar otra cosa que esa degeneración. Una segunda parte está dedicada específicamente a Arnold Schoenberg, como epítome claro de lo que significa ese experimentalismo que se asocia con lo judío, que va a la tonalidad y al serialismo. En tercer lugar, la parte incluso que les parece más política y ligera, las obras de Kurt Weill y de Ernst Krenek. Otra parte está dedicada a los compositores que ellos consideran bolcheviques y simpatizantes, por lo tanto, de los rusos. Otra al gran educador alemán judío después de la Primera Guerra Mundial, Grastenberg. Otro apartado específico a Hindemith, que no era judío, pero cuya música también termina asociándose con ellos, como pasaba también en la ciencia, por ejemplo, con Heisenberg, lo considera una especie de judío blanco. Y un apartado dedicado justamente a lo que representa internacionalmente lo peor de la música, Stravinsky, ¿no? Modernista y además de todo ruso. Todos estos compositores, en ciertos momentos, muchos de ellos se rebelan o intentan rebelarse contra ese ascenso del nazismo. Lo hará Schoenberg, primero con una obra en prosa, ¿no? Der biblische Weg, que se convertirá con el paso de los años en su ópera inconclusa Moisés y Aarón, pero terminará finalmente huyendo hacia Estados Unidos, lo mismo que le pasará a Kurt Weill y otros tantos que lograrán escapar, como Ernst Krenek, como Schrecker, como el propio Hindemith, primero a Suiza y luego a Estados Unidos, luego de vuelta a Suiza. Pero el régimen nazi, igual que el régimen soviético, no perdona. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, los compositores que se han quedado de origen judío o judaizantes o enemigos o simpatizantes de los comunistas, son también prohibidas sus obras, y en muchas ocasiones aniquilada su música, y en otras los casos, sobre todo de algunos compositores que terminan en campos de concentración, particularmente en el campo modelo, era una especie de ficción de lo que debía ser un campo de concentración en Theresienstadt, esta historia famosa, donde, sin embargo, varios de estos compositores siguen escribiendo ópera. O sea, última forma de resistencia en un campo de concentración es Víctor Ullmann escribiendo El emperador de la Atlántida, es Hans Krascha, que también hace unos años el Real aquí también estrenó su ópera Brundibar, que es claramente una burla de Hitler, pero en esa época en donde el régimen nazi quería mostrar que no trataba mal a los judíos, la Cruz Roja va a una representación de Brundibar en Theresienstadt, lo filman también, como lo decíamos de Shostakovich, y a nadie le importa que todo el mundo sepa que Brundibar representa un poco a Hitler, este mago malvado, eh, organista malvado en la ópera de Krascha representa a Hitler. Y por el otro lado, por supuesto, están en ambos ámbitos los compositores de ópera, colaboracionistas llamaríamos, o que intentan simpatizar o mediar con el régimen. Eh, por el lado, digamos, de Alemania, la posición siempre compleja y que Luis conoce mucho mejor y acaba de hablar de ella, de Richard Strauss, quizá el mayor compositor de los que se quedan en la Unión, en la Alemania nazi, con estas actitudes siempre complejas de colaborar con un libretista judío, tratar de salvar a otros, pero al mismo tiempo mantenerse ahí. Esta cuestión que es también tan complicada y la relación es interesante, casi como de vidas paralelas, de lo que hizo Strauss en esa época con lo que hacía Shostakovich en la suya, de compositores directamente asociados con el régimen nazi, o Hitler, que igual que Stalin se metía en todo lo que le interesaba, eh,
y la ópera era una de sus principales pasiones, que era un poco menos radical que sus esbirros. A él no le importaba tanto finalmente que Franz Lehár o que Johann Strauss fueran de origen judío, no le importaba tanto las posiciones políticas de músicos que le interesaban, por cuestiones extrañas como Kodály o como Bartók, pero a sus esbirros por supuesto que sí. Y por ejemplo los casos de Ullmann y Krascha terminarán muriendo en el campo de concentración de Theresienstadt, de donde serán llevados a otros para ser finalmente ejecutados. Y terminaría simplemente con este planteamiento, ahora que ya Luis nos va a hablar de la nariz. Veremos justo en la nariz, como en tantas obras, que se trata de lo que ya Wagner tanto le gustaba repetir, una obra de arte total que combina todas las artes, y no deja de ser curioso cómo los totalitarismos, por ejemplo, totalitarismo soviético, totalitarismo nazi, terminan justamente tan obsesionados siendo totalitarismos con la obra de arte total, con esa obra que parecería en esa conjunción de todas las disciplinas artísticas tener la fuerza suficiente para ser una especie de contraposición a un régimen como los que el propio Hitler y Stalin encarnaban. Bueno, en este ambiente es en el que finalmente todavía ya con el nazismo en ascenso, ya con la revolución soviética en marcha, Shostakovich, el joven Shostakovich, terminará componiendo y estrenando La nariz, de la que ahora Luis nos hablará con un poco más de detalle. Luis, adelante. Muchas gracias, Jorge. Estoy seguro de que muchos de los temas que has tratado, porque has tratado muchos, nos darán para conversar luego un poco más adelante. Hablar de la nariz requeriría mucho tiempo. Yo no sé si algunos de ustedes han ido a las representaciones del Real, la han visto, imagino que algunos sí, otros no. Entonces, lo que voy a hacer de una manera muy rápida, y vamos a pasar por muchas imágenes, incluso por algunos ejemplos musicales con rapidez, es hacernos una idea de lo que es la nariz y de cómo es también la producción que se puede ver estos días en el Teatro Real. Esta foto, a veces una imagen vale más que mis palabras, y aquí vemos que es que Shostakovich, que es este niño de gafas que está al piano, era un niño. Es que era un niño comparado con las personas que le acompañan, que son el famosísimo director teatral Vsevolod Meyerhold, que es el que está a su lado fumando. Luego el que está encima es Vladimir Mayakovsky y el que está aquí a la derecha es Alexander Rodchenko, es decir, un director de teatro, un escritor y un artista. Y colaboraron los cuatro en la obra teatral La Chinche de Mayakovsky, con dirección escénica de Meyerhold y con decorados de Alexander Rodchenko y con música incidental de Dmitri Shostakovich. Pues bien, aquí vemos a Shostakovich 2 años incluso después de haber terminado de componer La nariz, porque él la acaba de componer con 21 años, pero se estrena 2 años después, se estrena en 1930 en el Teatro Mali de Leningrado. Entonces, en esta imagen vemos que realmente era un chaval. Aquí vemos la imagen de La Chinche, el cartel de La Chinche, justamente de su estreno, el 12 de febrero de 1929, se estrenó antes de La nariz, y este es el cartel del estreno de La nariz el 18 de mayo de 1930, cuando, insisto, la ópera llevaba ya 2 años compuesta. Estas letras rusas es nos, es decir, nariz. Y vamos a escuchar algunos ejemplos simplemente para que vean cuál es el carácter de la música. Esto es el comienzo, es decir, el prólogo instrumental del primer acto. Y ya si nos fijamos en los instrumentos, ven ahí a la izquierda, esto creo que no sale la imagen, bueno, pues el primer instrumento es un flautín, el segundo es una trompa, el tercero es una trompeta, el cuarto es un trombón y luego debajo esas 3 líneas son 3 instrumentos de percusión. Es decir, una instrumentación absolutamente inhabitual y que, como vamos a escuchar ahora cuando empieza a sonar, tiene más bien un aire circense, es decir, no aire de cabaret, de circo. Hay que decir que Shostakovich, para ayudar a su familia, a su madre, que se había quedado viuda, tocaba el piano durante la proyección de películas mudas, con lo cual estaba familiarizado con ese estilo característico del piano, acompañando el cine mudo, que de alguna manera encontró acomodo también aquí en La nariz. Pero detrás de esta instrumentación y detrás de este aire circense hay elementos musicales serios, como que, por ejemplo, esta obertura o este prólogo instrumental está escrito en forma de fugato, es decir, no es una fuga stricto sensu, pero sí que hay una imitación progresiva entre las distintas voces. Es decir, que Shostakovich aúna, siendo muy generalizando mucho, lo popular y lo culto.
Y lo popular es utilizar instrumentos que era más habitual escuchar en un cabaret que en un teatro de ópera, pero lo culto escribiendo en una escritura imitativa que venía caracterizando la música occidental desde la Edad Media. Entonces, esto es la trompeta, luego la imita la trompa, luego la imita el trombón. No suena realmente a una obertura de ópera tal y como las concebimos tradicionalmente. Ya se ve que es otro elemento. El relato de Gogol, al que se refería Jorge, publicado en 1836 originalmente, comienza con la escena en la que el protagonista se encuentra la nariz. No, perdón, el protagonista no, en la que el barbero se encuentra la nariz. Pero Sostakovich, quizás, solo quizás, como homenaje a la ópera Wozzeck de Alban Berg, que se había estrenado en 1927, inicia la obra con un prólogo, que es esta pequeña escena en la que aparecen el barbero y el protagonista, en la que dicen, además, Iván Yakovlevich, tus manos siempre apestan, y por qué habrían de apestar, no lo sé, amigo, pero apestan. De nuevo, protagonismo de los instrumentos de viento, cosa que no es lo habitual, ni mucho menos. Y luego ya sí que encontramos lo que es la primera escena en el relato de Gogol, y que es la primera escena tras este prólogo en la ópera de Sostakovich, en la que el barbero se encuentra la nariz mientras está desayunando. Escuchamos solo un poquito para escuchar un momento posterior. Está llena de humor, de ironía, diálogo cáustico entre marido y mujer. Nos encontrado la nariz dentro del panecillo, etcétera. Vamos a pasar a un momento posterior, porque este largo que ven ahí, que canta su mujer, Sostakovich le hace repetirlo nada menos que 46 veces. Y está cantando bon, 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 por detrás, gritando desaforadamente. Ella por detrás está gritando ya bon, 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 hasta 46 veces. Y si escuchan ustedes por debajo la instrumentación, no es una instrumentación orquestal, convencional, sino que son instrumentos solistas, fundamentalmente de viento, que son los que le dan muchas veces ese aire circense. El relato original de Gogol es una crítica muy fuerte y muy mordaz también, fundamentalmente de dos cosas. Del régimen de rangos que imperaba en la Rusia zarista, donde el rango era muy importante y estaba perfectamente delimitado, y luego también es una crítica de la policía. Y la manera que tiene Sostakovich de, digamos, no ya tanto criticar como ridiculizar a los muchos policías que aparecen a lo largo de la ópera, es hacerles cantar en un registro estratosférico. Con lo cual, claro, un policía que en vez de cantarte con una voz grave, te canta con una voz, con el falsete arriba, resulta grotesco, que es justamente lo que perseguía Sostakovich. Y esto lo vamos a ver cuando el barbero sale a la calle, porque le ha dicho a su mujer largo, 46 veces, que se deshaga de la nariz, y entonces encuentra a un policía que le pilla con el carrito del helado intentando deshacerse de la nariz, y vamos a ver en qué registro canta, que lo hemos visto en esta diapositiva anterior. Ahí se ve ahí abajo, hasta un mi bemol agudo, o sea, una nota estratosférica, es decir, por encima del famoso do que cantan los tenores, pues esto es tono y medio por encima de eso. ¿No suena? Ay, que lo he hecho para el otro lado, perdón.
qué bien relata esta música. Nos imaginamos al tío por la calle diciendo, ¿dónde me desprendo de esta nariz? ¿Dónde la suelto? ¿Dónde la suelto? Y tiene la fatalidad de encontrarse al policía de servicio. Un violín solista suena ahí, flautín, trompeta otra vez, trombón. Ya han oído ese registro hiperagudo que utiliza el policía. Otro elemento muy novedoso, absolutamente novedoso, es un interludio instrumental que hay en el primer acto, que es únicamente para instrumentos de percusión. Y son instrumentos de percusión de afinación indeterminada. Por eso ven que aquí no hay pentagramas. No hay un pentagrama donde se sitúa a la altura de las notas, sino que es una sola línea. Porque aquí lo que importa es el ritmo, porque son instrumentos, como vamos a ver ahora, pues como la caja, el bombo, los platillos, la pandereta, que tocan una nota de afinación indeterminada. Y esto era la primera vez que se utilizaba en una ópera. Y vamos a decir que simultáneamente era la primera vez que se utilizaba en una obra de música culta, porque del año 1928 es la primera sinfonía de Alexandre Cherepnin, cuyo segundo movimiento está escrito también únicamente para instrumentos de afinación indeterminada, a instrumentos de percusión me refiero. Aquí en la producción del Teatro Real, los instrumentos de percusión están en el foso, es decir, no los vemos. Pero en otra producción, a la que me voy a referir un poco más adelante, están los instrumentistas de percusión en escena, con lo cual es mucho más impactante, porque ves allí a todos los percusionistas dando mamporros a sus instrumentos e impresiona muchísimo más. Y para que se hagan una idea de cómo es visualmente interpretar este interludio tan pionero, vamos a verlo aquí. Están tocando notas, están tocando ritmos superpuestos. O sea, no hay un xilófono, por ejemplo, que sí que tiene alturas. No hay instrumentos de percusión afinados. Bueno, pues así durante casi 4 minutos. Esto era literalmente revolucionario. Esto no lo había hecho absolutamente nada hasta que este muchachito, antes de cumplir 21 años, le dio por componerlo. Otro elemento también muy novedoso. En la tercera escena del primer acto vemos por fin al protagonista, Kovalyov, que se despereza, se despierta y se despereza, y fíjense lo que le hace hacer Sostakovich también. Glissando de un instrumento de viento de nuevo, un trombón y el violín. Tuba, violín solista otra vez. Es decir, fuera totalmente de la convención una vez más. A ningún compositor de ópera se le había ocurrido representar en escena a alguien desperezándose, haciendo estos bostezos, estos gruñidos, estos sonidos que no son en absoluto musicales. También encontramos elementos
tomados de la música occidental, cosa que hacía que a muchos les salieran sarpullidos en la Unión Soviética, incluso antes de, como tú has definido, o como has comentado antes, que se instaurara el realismo socialista. Y aquí lo que introduce Sostakovich es un galop, es decir, una danza ese largo glissando de las arpas, que es esa raya ahí, la nota esa del flautín tan aguda y ahora un xilófono tocando este galop. Música de circo, una vez más, o sea, esto no podría tener cabida en ninguna ópera, en una tragedia, en una ópera más o menos seria, en una comedia así, pero no en otra situación. En cambio, hay una escena en la Catedral de Kazán en la que la nariz, que ya tiene vida propia, es decir, la nariz se ha separado de su dueño, por así decirlo, y es un personaje más, y la nariz está rezando en una catedral. Esto, por cierto, le valió la censura a Gogol, porque claro, en la Rusia zarista tampoco era de recibo que una nariz estuviera rezando en una catedral, era una cosa blasfema completamente. Y él mismo tiene una carta en la que le escribe a un amigo, se pone: me temo que los censores serán tan estúpidos de no dejarme hacer esto, y entonces lo tuvo que reubicar en un escenario profano, no en un escenario sacro. Y en cambio aquí, en esta escena en la que se superpone, por un lado, el diálogo grotesco entre Kovalyov y su propia nariz, que tiene vida propia, y a la vez, en un nivel superior, estamos escuchando una celebración religiosa en la iglesia. Esto es una cosa que haría luego magistralmente quien luego sería un íntimo amigo de Sostakovich, que es Benjamin Britten, en el comienzo del segundo acto de Peter Grimes, que también vimos en el Teatro Real hace un par de años, una producción colosal de Deborah Warner, donde se está celebrando un oficio religioso en la iglesia y fuera está Ellen, la maestra, con el niño al que le encuentra un cardenal que le hace pensar que Peter Grimes ya le ha pegado, abusado de él como quizás había hecho con anteriores aprendices. Bueno, pues esta superposición de dos elementos aparece aquí, vamos a escuchar unos segundos solo, para que veamos que cuando Sostakovich, que quería ponerse serio, lo podía hacer mejor que nadie también. Es decir, él podía adoptar prácticamente cualquier registro. Hay una soprano solista que canta estas AES, muy agudas también. Aquí ya no es un galop, ni es la música del carácter que hemos escuchado antes. Vamos a parar porque si no, no podemos avanzar. De hecho, me voy a saltar algunas cosas. Este es otro elemento extraordinario, que es cuando Kovalyov, desesperado por estar sin nariz, que le priva de su rango, le priva de su respetabilidad, acude a un periódico para poner un anuncio, para decir que si alguien ha encontrado su nariz, que por favor que se lo diga. Y entonces, a la vez que le está poniendo el anuncio, hay criados de diferentes familias de San Petersburgo, porque la acción tiene lugar, por supuesto, en San Petersburgo, la ciudad natal de Sostakovich, en la que los criados van poniendo a la vez sus anuncios. Y entonces, Sostakovich se vale de una técnica medieval que se llama eloquetus, que consiste en alternar notas y silencios. Es decir, ven ustedes que se ven notas y silencios, que son estos símbolos que se ven entre las notas. Es decir, con lo cual, primero, demuestra que conoce esta técnica secular y luego la utiliza en un momento realmente cómico, que es alguien poniendo un anuncio para encontrar su propia nariz, que coincide con criados que anuncian cunas de segunda mano, que si alguien las quiere, o una rueda, o un no sé qué. Entonces vamos a escuchar solo un poquito para que veamos cómo suena. Es un cochecito, un cochero, una muchacha de servicio, un carruaje, un caballo. Entonces van cantando notas, se callan, otra nota, se callan, otra nota, y así a 8 voces. Con lo cual se produce esta polifonía arcaizante de alguna manera, pero tratada también de una manera muy moderna, etcétera. Esto está muy bien hecho en la producción de Barrikovsky del Teatro Real. La instrumentación es también muy interesante. Aquí comenzamos, por ejemplo, con el primer pentagrama arriba son los violonchelos tocando juntos, el tutti de todos los violonchelos, luego se superponen las violas, luego se superponen los contrabajos, es decir, una instrumentación absolutamente original. Sostakovich estaba experimentando todavía con total libertad. Luego ya no podría hacerlo, pero aquí todavía es un chaval, tiene un talento desbordante, no tiene cortapisas, ha conocido a gente como Meyerhold, como Mayakovsky, como Rodchenko, que son rompedores, conoce el cine de Eisenstein, es decir,
Él sabe que se pueden romper reglas y él con su talento las rompe. Vamos a escuchar solo el comienzo. Violonchelos solos. Otra novedad absoluta. Quizá lo más parecido a esto es el tema de la novena de Beethoven, cuando los violonchelos y contrabajos exponen el tema de la oda posterior. Bueno, luego se unen las violas, etc. Es decir, que hay muchos elementos novedosos. Hay en el segundo acto un momento en el que el criado de Kovalyov canta una canción folclórica, que esto sí que debió de ser del gusto de los proletarios, y el texto, y esto tiene una importancia simbólica muy grande, que utiliza Sostakovich, es un texto tomado de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que es, por así decirlo, el sucesor natural dentro de la literatura rusa de Nikolai Gogol. Bueno, solo un poquito para que lo oigan. Con una balalaika o con un domras, es decir, un instrumento folclórico ruso. Y Sostakovich, por supuesto, compone música que suena popular, es decir, no suena música culta, sino música popular. Esto parece que llegas a un pueblo allí y alguien te lo canta, ¿no? Es perfectamente creíble. En cambio, luego, después de esto, encontramos lo más parecido a un aria de ópera tradicional que encontramos en toda la nariz, que es este momento de Kovalyov, que no vamos a escuchar, pero fíjense el texto: cerdo, siempre andas banduleando, Dios mío, ¿por qué esta desgracia? Sin brazos o piernas estaría mejor. No lo vamos a escuchar, es un momento medio serio, medio cómico, y luego en la producción de Barrikovsky, que esto no está en el original, por supuesto, que esto causa las delicias del público, hay este baile de claqué de varias narices. Aquí lo dice en español porque esto es del estreno en la Royal Opera House en Londres, que es donde se estrenó la producción. Tengo que decir también que Madrid es el primer sitio en el que se hace en ruso. Se estrenó en inglés, en la Komische Oper se hizo en alemán, pero aquí se está haciendo en ruso, que es como se debe hacer, yo creo, esta ópera. Yo creo que voy a pasar ya muy rápidamente, no vamos a escuchar. Esto es el coro de los policías, que también es muy gracioso y está muy bien hecho. El diálogo entre Kovalyov y Iván. Bueno, y esta es una serie de fotografías para que se hagan ustedes una idea del tipo de producción, quienes no hayan ido. Esta es la escena inicial en la que vemos al barbero con su mujer, la que dice 46 veces largo, y esa es la nariz que se ha encontrado. Hay muchos bailes, este es uno de ellos. Este es ese momento justo que acabamos de ver ahora, el de la canción folclórica con el texto de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Bailes con la nariz, el protagonista Kovalyov. Este es el doctor que le intenta pegar la nariz una vez que se la entrega al policía, pero es imposible. La nariz no se pega de ninguna manera. Estas son una mujer con su hija que quiere casar a su hija con Kovalyov, pero él la rechaza porque él aspira a una mujer de más alto rango, y que da lugar al final casi de la ópera a otro momento conceptualmente muy moderno. Y es que estamos escuchando simultáneamente la carta que le escribe ella y la respuesta que luego le da él. Y esto está sonando, o sea, dos momentos que son asincrónicos, los escuchamos sincrónicamente. Otra característica moderna de la ópera. Aquí vemos de nuevo al protagonista. Esta es el coqueteo con la hija, cuando ya ha recuperado su nariz. Esta la escena final, cuando todo en San Petersburgo, baile de las narices de nuevo. Aquí cuando aparece casi desnudo Kovalyov. Aquí el protagonista de nuevo. Este es el baile de las narices que ya hemos visto. Los soldados, policías, aquí bailando con los policías. Y como comentaba yo con Jorge al comienzo, lo que tiene la producción de Barrikovsky es que resalta muchísimo uno de los elementos esenciales de la ópera, que es el elemento humorístico y el elemento cabaretístico, si lo queremos, a costa, en cambio, de quizás no poner el dedo en otras llagas que también pone la ópera
y que eso sí que lo hacía mucho la producción a la que me voy a referir enseguida. Ha hablado también Jorge de la famosa producción de Boris Pokrovsky del año 74, que se estrenó en Moscú con la Ópera de Cámara de Moscú y que se hizo en Madrid en el año 92. Yo la vi. Bueno, se hizo primero en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares, que es donde yo la vi. Y luego creo que vino el año siguiente y se hizo en el Teatro de Madrid, creo que se llamaba, que estaba en La Vaguada. Y entonces era una producción muy íntima, a pesar de que hacen falta casi 80 personajes, 80 voces, aunque hay algunos que doblan papeles, por supuesto, pero aquello estaba hecho casi como en la mitad de la sala en la que estamos ahora. Parecía un milagro que se pudiera hacer la nariz ahí. Pero estaba muy, muy, muy bien pensado por Boris Pokrovsky. En Moscú la dirigió, como ha dicho también Jorge, Gennady Rodzhensky y asistió Sostakovich. Imagínense que la nariz, que se representó 14 veces en 1930, Sostakovich, un año antes de su muerte, muere en el 75, en el 74 vuelve a ver otra vez su criatura juvenil después de 44 años sin verla ni oírla. Impresionante. Y ahora vamos a ver a Sostakovich muy enfermo, ya había tenido 2 infartos y además lo van a ver, se ve a un hombre con la salud completamente quebrada, en los ensayos, o sea, reencontrándose con su criatura juvenil, con su hijo pródigo. Ese es Sostakovich con su tercera mujer, Irina, su hijo Maxim, Rodzhensky. В цифре 130 есть удар в тарелке, в галопе в этом самом, где ля-мажорный аккорд. Там, может быть, пропущено случайно в вашей партитуре, потому что ему полагается быть. Цифра 130, первый такт. Есть у вас этот удар? Если... Вы имеете в виду позже, когда начинается глиссандо? Именно 130? Нет, именно первый такт, цифра 130. Там... Тут удар... Pero conoce su obra bien, ¿eh? 44 años después sabe exactamente lo que quiere. Bueno, es emocionante ver a Sostakovich, por supuesto, más en las circunstancias en las que lo estamos viendo. Hay otro vídeo muy interesante en la que vemos al propio Boris Pokrovsky hablando de cómo recuperó la nariz, pero este no lo vamos a ver, aunque está ya comenzando, porque me gustaría llegar para también charlar con Jorge, que es de lo que se trata también aquí, no solo de que cada uno soltemos un monólogo. Tuve la suerte de asistir en Múnich al estreno de... Ha habido 3 producciones de La nariz en estos últimos años. La de Barrikowski, que es la que estamos viendo en el Teatro Real, la de William Kentridge, el gran artista surafricano, que se estrenó en el Metropolitan de Londres, se ha hecho también en otras ciudades, creo que en Lyon y en alguna otra. Está muy bien, es una gran instalación artística, como todas las puestas en escena de William Kentridge, y esta que vi yo, que creo que fue en diciembre del 21, de Kirill Serebrennikov, del que quizás leyeron el año pasado en el Festival de Cannes, que había hecho una película sobre la mujer de Tchaikovsky, que relata Serebrennikov es homosexual, con lo cual pues, el tema de la homosexualidad de Tchaikovsky y el terrible matrimonio, terriblemente desgraciado matrimonio que tuvo, pues le interesa. Y también el año pasado Serebrennikov, que ya había huido de Rusia, inauguró el famoso Festival de Teatro de Avignon con la obra El monje negro. Pero antes de esto, Serebrennikov había hecho la nueva producción de La nariz en Múnich. Y es exactamente lo contrario de lo que vemos aquí. The opera... Si puedo, lo voy a parar aquí. Esto es un vídeo que hizo la propia Ópera Estatal de Baviera y que he traducido yo para que ustedes lo puedan entender, en la que la voz que oímos en off es la voz del propio Kirill Serebrennikov, donde él explica cómo es el montaje que él ha planteado en Múnich. The opera was written by young Shostakovich, and it's full of energy and imagination. There is so much punk, youth and radicalism in it. Although the composer wrote an opera about Russian life of 19th century and he wrote it for Leningrad Theatre, actually he was inspired by the Moscow Mayor Hall Theatre, which existed in
20s and early 30s, and which was quite a phenomenon for world theater and Russian theater, of course. Shostakovich was inspired by the play The Inspector, which Meyerhold also staged after Gogol. Later, the Stalinist regime destroyed Meyerhold and his theater for formalism, and Shostakovich himself lived for many years in fear of repeating the same fate, the fate of Meyerhold. Also, almost 100 years of difference lays between the plot of the opera Die Nase and the time of its writing, and another 100 years separates us from the time of writing the opera. We can find a lot of parallels. The parallels are quite visible, as if everything in Russia and in the world repeat in a circle or in a spiral. Therefore, our performance is a story of a desperate Major Kovalov who lost his identity somehow, and he passes through a huge and strange city full of vanished and strange lost people, and the image of mechanism and dismemberment can be heard very clearly and easily in this fantastic music. I'd like to say that together with Vladimir Yurovsky and our cast, we will make this performance listening to this extraordinary music of young genius. Vladimir Yurovsky es el nuevo director musical de la Ópera Estatal de Baviera. Antes era Kirill Petrenko, el actual director de la Filarmónica de Berlín, y fue quien dirigió la ópera La Nariz. Pero vamos a poner solo un poquito de este vídeo para que vean en qué condiciones tuvo que dirigir Kirill Serebrennikov. Went to St. Petersburg. Major Kovalov. Ahí lo ven. Found himself. Kirill Serebrennikov, para mayor paradoja, era el director del Centro Gogol de Moscú. Era un abierto crítico del régimen de Vladimir Putin y fue acusado, al parecer injustamente, de desfalco, de quedarse él personalmente dinero del Centro Gogol. Primero estuvo en la cárcel y luego estuvo en arresto domiciliario. Y cuando se estrenó, cuando se preparó este nuevo montaje de La Nariz en Múnich, Serebrennikov estaba en su casa en arresto domiciliario, con lo cual dirigió los ensayos por Zoom, como lo hemos visto ahí en la... O sea, él no estaba físicamente en Múnich, estaba en su casa de Moscú en arresto domiciliario. Y esto nos lleva al tema interesante, pero antes quiero que veamos las imágenes de la producción. Aquí, cuando vas a ver La Nariz, y al que haya ido lo habrá visto, la gente sale con una sonrisa en la boca, pues porque la producción es muy divertida, pues el claqué de las narices, no de las narices, sino el claqué de las diversas narices. No lo quiero yo criticar, el claqué de las narices. Y en cambio, cuando yo fui a ver esto, además era diciembre, hacía un frío en Múnich, salimos todos del teatro, con depresión, porque es que es tremendo. Entonces quiero que vean algunas imágenes. El planteamiento que hace Serebrennikov es invertir la historia. Es decir, quien tiene una nariz es un ser anormal, porque lo normal, como vemos aquí, es tener muchas narices. Entonces, narices que te salen de diversos puntos de la cara. Entonces, el protagonista Kovalyov solo tiene una, mientras que todos los demás, aquí vemos policías, ¿ven? Que hay narices por diversos lugares. Este es el protagonista, Kovalyov, pero miren el policía detrás. Y en esta ópera, en este montaje de Serebrennikov, prácticamente todos son policías. O sea, no hay otra cosa. El barbero es un policía, la mujer es una policía, Kovalyov es un policía, porque ¿qué está haciendo Serebrennikov? Llevar el agua a su terreno, vamos a decirlo así. Él está arrestado por un régimen totalitario en su casa, injustamente, y denuncia que Rusia es un estado policial, donde hasta los que no parecen ser policías realmente lo son. Por eso, esto es una manifestación con niet, es decir, no. ¿Ven? Estas son la madre y su hija, imagínense, esa madre y su hija que hemos visto, pues son estas dos. Las dos también policías. Este es el protagonista cuando se quita, porque también todos llevan un montón de forros alrededor del cuerpo, aparte de las diferentes narices. Se proyectan vídeos también, nieve.
Y esta es la única nota de color que han visto en estas fotos y que se ve a lo largo de toda la producción, que es al final esa niña con ese abrigo azul y ese globo rojo. Esto es justo el final, pero policía, este es el protagonista, este es Kovalyov, que está aquí de espaldas. Todo lo demás es gris, nieve blanca sucia y negro, es decir, no deja realmente escapatoria. Y la última frase del relato original de Gogol es esta: ¿pero acaso no suceden cosas absurdas en todas partes? Porque claro, que una nariz cobre vida propia es literalmente absurdo. Sin embargo, a pesar de todo, cuando se piensa realmente en ello, todo esto tiene una cierta importancia. Da igual lo que se diga, porque este tipo de hechos acontecen en el mundo. Suceden raramente, pero suceden. Es decir, Gogol, con gran maestría literaria, primero te dice, sí, esto es absurdo. Dice, sí, pero a veces sucede. Por raro que parezca, sucede. Entonces, me gustaría, Jorge, conversar sobre, primero, una cuestión artística, que es cómo las grandes obras maestras aceptan, en este caso una ópera, aceptan tratamientos absolutamente antagónicos, como el de Barrikovsky, circense, cabaretero, con bailarines masculinos vestidos de mujeres y con el público sonriendo, porque la obra tiene un componente humorístico innegable, y en cambio alguien que la convierte en algo que la obra tiene ya desde Gogol, porque Gogol planteó una denuncia, Shostakovich planteó otra denuncia. ¿Por qué se representó solo 14 veces en 1930? No porque Stalin la prohibiera, como hizo con Lady Macbeth, sino porque los compositores proletarios les pareció que esta era una obra occidentalizante. Es decir, ellos fueron más papistas que el Papa. El Papa era Stalin, por supuesto, y ellos fueron más papistas todavía que él. Entonces, es interesante cuando una obra maestra admite, es realmente la prueba del algodón, ¿no? Cuando admite una obra que tiene una lectura y no tiene más, pero en cambio la nariz, dentro de su elemento farsesco, en cambio contiene elementos mucho más profundos. Exacto, pues yo creo que justo lo interesante de estas obras y lo que quizá es las clásicas, perdón, por más que ver la nariz y no pensar en clásico, quizá no sería lo primero que luego se le ocurre. Pero bueno, el clasicismo está en esa capacidad y en esas ideas al mismo tiempo literarias, musicales y escénicas que se pueden adaptar de muchas maneras a muchas épocas y que pueden significar cosas distintas, a veces incluso antagónicas. Es interesante, en efecto, el cuento original de Gogol como crítica al sistema anquilosado zarista, retomado por Shostakovich en esa ola que también no deja de ser apasionante. La revolución bolchevique, finalmente, es cierto que al inicio abre todas las posibilidades también en lo artístico y permite justamente ese modernismo soviético en todas las disciplinas artísticas y por supuesto también en la música y en la ópera, que va a permitir que luego un genio como Shostakovich lo lleve a su extremo, pero que no es del todo impensado lo que hace Shostakovich. Esa es otra cosa que también vale la pena decir. El ambiente cultural del momento permite esto y muchas otras cosas incluso más extremas en muchas disciplinas que están ocurriendo en ese momento, mucho en Moscú y en buena parte en San Petersburgo. Y la genialidad de este joven de 22 años es asimilar ese entorno cultural de una enorme libertad para todavía ir más allá. Y eso es lo que yo creo que hace al inicio. Y él está muy consciente, además, de que tiene que ser un proyecto operístico. Él no autoriza, y hay un primer intento de hacer una versión de concierto de la nariz. Y a él le parece absurda, porque si solo escuchamos la música, no se entiende nada de lo que él realmente quiere transmitir. En esta agudeza de utilizar los materiales de la revolución para criticar a la revolución misma. La libertad esa misma que permite la revolución, permite que esta también sea una sátira. Él dice después que es del mundo zarista previo, pero no, sabemos muy claramente que la jerarquía se mantiene en esa época y que no deja de ser una burla de la jerarquía soviética que justamente se está incrustando tras la muerte de Stalin y la toma del poder tras la muerte de Lenin y la toma del poder de Stalin. Finalmente Stalin como ese nuevo zar. Solo unas cuantas representaciones, y luego la Unión Soviética misma, ya en época de Brezhnev, es la que permite casi como un premio final, lo que el video que yo no había visto y que es extraordinario, que bueno que hablé de él antes sin saber que lo ibas a mostrar, y es muy emocionante ver a Shostakovich ahí, pero ya ese es Shostakovich viejo,
que ha sido casi una especie de embajador oficioso de esa Unión Soviética de los últimos años, la de Khrushchev y luego la de Brezhnev. Ahora, que se permita como una obra de la revolución otra vez en el 74 ser vista como algo que es un producto de exportación de la Unión Soviética, le vuelve a cambiar el sentido, porque seguramente ellos lo que leían era una crítica de la sociedad capitalista de alguna manera. A Esta pesar de producción todo. estuvo en gira por todo el mundo. Exacto, es a lo que me refiero. Se Viajó, bueno, viajó hasta Madrid, imagínate. Eso no lo sabía. Viajó Pero sí, hasta se Madrid. convierte en un producto de exportación Ujú. de ese deshielo, ya no el de Khrushchev, sino el de Brezhnev. Y luego, el que pueda tener en esta época 3 producciones tan distintas. Ujú. Estas 2 que tú has visto, Ujú. pero sobre todo esta última, que encuadra precisamente en este otro momento en el que hay otro líder ruso que otra vez se parece a los antiguos zares. Ujú. Y una última cosa para Sí. darte la palabra, lo decíamos antes. Tenemos esta producción de Sbrennikov y al mismo tiempo la única grabación comercial que se consigue de La Nariz es la hecha por El innombrable. el innombrable, pero que nombraremos para quien no lo conozca, Gergiev. ¿no? Antes de ir a Gergiev, que ahora tengo una cosa también sobre él, me gustaría comentar otra cosa contigo. Yo creo, fíjate, que tanto Sostakovich como Prokofiev, que al fin y al cabo son los 2 grandes compositores soviéticos, los 2 talentos indiscutibles, los 2 pecaron de una ingenuidad, cada uno a su manera, impresionante. Por supuesto, una de las grandes ingenuidades de Sostakovich fue componer Lady Macbeth. Componer Lady Macbeth cuando sabía lo que había pasado con La Nariz y que no había venido, digamos, desde el Kremlin, sino que había venido desde los papistas, En cambio, compone una ópera que los personajes protagonistas son cualquier cosa menos, digamos, ejemplos a imitar, que tiene asesinatos en plural, adulterio, suicidio, venganza, es decir, todo valores que en teoría no son los valores que debe exaltar una ópera soviética. Claro, tuvo un gran éxito porque es una música buenísima, aunque digamos que estilística o conceptualmente quizás un paso atrás. Paso atrás, eso es lo Pero que- bueno, es normal, Sí. es normal ser más vanguardista con 21 años que con 33, o sea, eso me parece perfectamente legítimo. Pero Pero en quizá- cambio, si Sostakovich pensaba que el régimen iba a permitir una ópera como esa, estaba pecando en ingenuidad. Pero mucho más ingenuo todavía fue, como tú has apuntado antes, Prokofiev, cuando, después de haber vivido en Occidente durante muchos años, porque salió nada más empezar la Revolución Rusa, y de haber hecho giras en ese periodo occidental, donde sabía y había visto de primera mano lo que era la vida en la Unión Soviética, volver a aquel infierno, claro, y luego le pasó lo que le pasó. Y luego encima con el agravante de morir el mismo día de Stalin, que eso ya fue la puntilla final, porque como tú dices, todo el mundo, literalmente todo el mundo, los titulares de todos los periódicos y todos los telediarios de todo el mundo era la muerte de Stalin y nadie dijo, también ha muerto Sergei Prokofiev, porque eso parecía una minucia a su lado, ¿no? Pero Y otra de vez hecho- nada más, No, de hecho quiere decir que nadie todavía puede apuntar una explicación plausible de por qué Prokofiev volvió a la Unión Soviética. Quizá porque no había tenido en Occidente el éxito que él había esperado, quizá porque esperaba que allí pudiera ser reconocido su talento, pero sabía dónde se metía, sabía qué régimen era ese. Además, como tú has dicho muy bien, se metió allí justo nada más empezar las grandes purgas. Claro, luego Prokofiev compone para el 60º cumpleaños de Stalin el famoso Zradritsa, que es un brindis, sí. para celebrar... Bueno, la cantata de los 20 años de la Revolución Rusa y toda esta Bueno, música. los dos digamos, compusieron muchas mucha vergüenzas, música. sí, de Sí, eso me sí. gustaría quizá hablar luego ya cuando terminemos. Entonces, claro, te encuentras unas contradicciones, pero yo creo que los dos pecaron de ingenuidad. En un régimen así. Yo estoy de acuerdo. Porque Strauss no fue ingenuo, Strauss fue otra cosa. Sí, más acomodaticio. Sí. Strauss no tenía escrúpulos, y entonces él se podía ir con cualquiera. Yo creo que tienes razón en que hay una parte de ingenuidad propia del artista, que yo creo que pese a que los artistas como ellos se pudieran creerse dotados y tocados por la divinidad, aún así hay una cierta ingenuidad. Pero yo creo que también frente a un régimen totalitario, las posibilidades de la libertad se reducen y lo peor de cada ser humano sale también ahí. Y yo creo que tanto a Shostakovich como a Prokofiev les pasa. Es decir, no me parece que solo sean víctimas del régimen y de su ingenuidad. O sea, yo creo que claramente, o sea, el esfuerzo
soviético por convencer a Prokofiev de llegar de vuelta a la Unión Soviética funciona. Y si funciona, yo creo que es por algo. O sea, no solo es la ingenuidad, son varias operaciones que además son casi como de la KGB, ¿no? Bueno, como se llamaba en esa época, GRU, ¿no? De hacer creer a Shostakovich que va a regresar y se va a convertir en el compositor oficial del régimen y que va a tener todos los privilegios que eso entraña. O sea, eso también lo sabe. O sea, sabe que el régimen lo ha visto en esas giras, pero también sabe que cuando estás protegido por ese régimen tienes unos privilegios que Occidente no te da. Entonces, la ingenuidad yo creo que se matiza. En el caso de Shostakovich también. O sea, sufre enormemente a partir de Lady Macbeth, luego de nuevo al final de la Segunda Guerra Mundial con la segunda purga de compositores de Zhdanov, pero al mismo tiempo también se acomoda hasta donde puede en muchos otros momentos. O sea, me parece que los grises en los dos personajes es lo más atractivo de ambos y que eso además está en su música. O sea, creo que se puede palpar desde la furia consigo mismos, la vergüenza consigo mismos, más todas las otras emociones. Yo creo, por ejemplo, que hay un punto de ingenuidad en Shostakovich en atreverse con Lady Macbeth de Mtensk, porque yo creo que él cree que es un paso atrás respecto a la nariz. Lo creo, un tanto musicalmente, no porque no sea una obra extraordinaria, ¿no? Sino porque no es tan arriesgado musicalmente las locuras que hizo en La Nariz, que tú has detallado también. Pero incluso el tema, yo creo que le parece menos disruptivo que lo que estaba en La Nariz. Ahora, un grave error de cálculo, porque lo que transcurre justamente entre el 30 que se estrena La Nariz y el 34 que está haciendo Lady Macbeth de Mtensk, es justamente el momento en donde se va la Unión Soviética de un régimen autoritario y brutal a un régimen que se dedica a asesinar a buena parte de sus ciudadanos. O sea, es justamente en esos años. Y eso es el 34. Y luego el 36 es el momento en el que al buen Prokofiev se le ocurre regresar a la Unión Soviética, ¿no? Que es un episodio que a mí me fascina también enormemente. Mira, yo cuando se hizo El Ángel de Fuego en el Teatro Real, no sé si la temporada pasada o hace 2 temporadas, otra ópera colosal, compuesta en Occidente, en Alemania en concreto, me compré los 3 volúmenes de los diarios de Prokofiev. Son 3 tomacos así. Súper interesantes, súper interesantes. Y leyéndolos, creí dar con una explicación que me parece más, o sea, la única explicación que casi me cuadra de por qué Prokofiev volvió a la Unión Soviética. Y es porque él se convirtió en la ciencia cristiana. Sí, además. Y se hizo un devoto absoluto de la ciencia cristiana. Y uno de los dogmas que defiende la ciencia cristiana es que el mal no existe, que el mal es una invención humana, que el mal y tal y como lo entendemos no existe realmente. Entonces, cuando la gente le dijo con seguridad, pero si Stalin es un monstruo, él debía de pensar, no puede ser un monstruo porque el mal no existe. Porque es que si no, no se puede concebir que una persona en su sano juicio regrese, porque él yo creo que no volvió tanto por nostalgia, que se puede entender en otros casos, alguien que tiene una nostalgia tremenda, porque él era muy ruso en todos los sentidos. Y los rusos tienen esta cosa de nostalgia, aunque nació en Ucrania, como la mayoría de los grandes instrumentistas soviéticos, eran todos nacidos en Ucrania. Digamos, ¿no? O sea, la nostalgia de la patria. Sí, ¿no? la nostalgia de sus orígenes y la nostalgia de su idioma y de su todo, porque él siguió siendo un músico ruso. Bueno, para abundar en algún tema más, ya que has nombrado a Gergiev, pongo esta foto de la vergüenza, es la de que Palmira, quizás ¿no? a ustedes reconocerán, y es cuando en mayo de 2016 se reconquistó al ejército islámico la ciudad de Palmira. Putin, al que vemos ahí en la pantalla, mandó a su esbirro y emisario Valeri Gergiev, que es este señor de la gorra blanca, con su orquesta del Teatro Mariinsky. Putin fue el que le construyó el nuevo Teatro Mariinsky, aparte del maravilloso histórico, a Gergiev. Y entonces esto sí que es un uso torticero y desvergonzado del arte al servicio del poder. A mí me llama la atención en esta foto, aparte de la terrible imagen de Putin allí en el Kremlin, un detalle que hay que fijarse, pero que yo en cuanto vi la foto me llamó la atención. Palmira, mayo. Debía de hacer un calor allí para achicharrarse. El único que lleva gorra es Gergiev. Sus músicos, todos sin gorra. Es decir, aquí se nota quién es el que manda. Entonces él se protege del sol. Aquí lo vemos soltándose un discursito. Y entonces esto es el
un ejemplo muy reciente, porque 2016 es antes de ayer, de cómo el poder utiliza a sus artistas. Por eso, si lo sabrán y si no lo saben se lo digo yo, Gergiev, que tenía puestos en Europa Occidental, por ejemplo, era el director titular de la Filarmónica de Múnich, le pidieron que hiciera una condena explícita de la invasión de Ucrania. No la hizo, por supuesto, porque Putin es su íntimo amigo y automáticamente lo cesaron y le han cancelado todos los conciertos en Europa Occidental, en Europa Occidental, en el mundo occidental, vamos a decir, cosa de la que me alegro enormemente, y ahora está en Rusia y no sale de allí. Tengo que decir que yo asistí al que yo creo que fue el último concierto que veré, afortunadamente, de Gergiev, aquí en Madrid, un mes antes de la invasión de Rusia. Entonces, estuvo justo un mes antes. De la invasión de Ucrania. Perdón, de la invasión de Ucrania. Justo un mes antes aquí, ¿no? Y esto abre un tema interesante, Jorge, que se habló mucho entonces y que ahora se ha dejado de hablar, que es que hasta qué punto los artistas, una cosa es un artista como Gergiev, que es un hijo del régimen o un favorito del régimen o un bufón del régimen, y otra cosa es un artista, músico, cantante, director de orquesta, pianista, lo que sea, ruso, que no ha tenido una conexión directa con el régimen, pero que no quiere condenar explícitamente la invasión de Ucrania porque sabe que eso le cierra automáticamente las puertas de su país. Entonces hubo un momento, nada más empezar la invasión de Ucrania, en que la gente tenía que apostatar o si no, se le cerraban todas las puertas. ¿Hasta qué punto estamos ahí también en un terreno...? Sí, ahí vivimos un momento muy delicado de las libertades también en Occidente en muchos sentidos. Frente al espejo del totalitarismo, del autoritarismo de Putin, también las respuestas fueron peculiares, en algunos casos extremas. O sea, en efecto, yo creo que con Gergiev no hay muchas dudas, ¿no? Es alguien que es el compadre, diríamos en mexicano, de Putin, ¿no? Se sirvió de él y ambos se sirvieron mutuamente, como tantos artistas cercanísimos al poder en muchas épocas de la historia. En América Latina, justo muchísimas veces ocurre también. Con Hitler pasaba un poco lo mismo. Pero a partir de ahí había como una especie de gradación de cuál era la cercanía de los artistas rusos, tanto adentro como afuera, respecto a Putin. Y era como si Occidente pudiera determinar también quién está cada vez más cerca. El caso más problemático después del de Gergiev, por su fama, fue el de Anna Netrebko, ¿no? Con muchas complicaciones, pero que ahora sigue ya otra vez su carrera internacional fuera de Estados Unidos. Pero porque hizo una condena, bueno, una semi-pseudo condena más o menos. Pero es que había, como tú dices, hay casos de libro, como el de Gergiev, y luego había casos de zonas de sombra, zonas grises, como has dicho tú también antes. Uno, muy bien dicho, es el de Anna Netrebko, que estuvo varios meses que no quiso hacer ninguna condena, le cancelaron todos los contratos, pero luego hizo una semi-pseudo condena que ya le abrió las puertas de quien la quiso contratar. Y luego otro caso también muy significativo para mí es el de Teodor Kurrentsis, claro, que es griego, pero es un hijo de Putin también, y que su grupo Música Eterna también estaba subvencionado por el régimen, y que hasta el día de hoy no ha hecho ninguna condena de la invasión de Ucrania. Por eso cuando pero dirige en todas partes. No, en todas partes no. El único festival que al comienzo le contrató, que fue el Festival de Salzburgo, se montó una, y yo estaba allí, se montó una contra él, o sea, en la puerta, diciendo que cómo podían contratar a una persona. Dirige aquí en un mes y medio aquí en el Claro, pero es que Kurrentsis es muy hábil, pero es que ahora ha disuelto su orquesta, ya funda otra que se llama Utopía y que tiene instrumentistas internacionales. O sea, ya no es un grupo ruso, ahora ya es un grupo internacional, pero sigue sin hacer una condena explícita de la invasión de Ucrania. Que si es verdad que la condena, lo podría hacer, pero no lo quiere hacer porque es de los que quiere nadar salvando la ropa. Ese es un caso, por ejemplo, complejo, siendo él además ni siquiera ruso. Para mí no es, bueno, pero es un hijo musical de Rusia porque se ha formado en Rusia. No, pero me refiero, estoy de acuerdo contigo en el caso de Kurrentsis. Ahora, en otros casos, sobre todo de rusos, la obsesión también de una especie de proceso de nazificación a priori que se abrió en muchísimos teatros en Occidente, también me parece que fue muy extremo respecto a lo que Occidente debería de ser. De pronto, todo artista ruso, solo por ser ruso, o sea, hay un cierto carácter discriminatorio en que solo por ser ruso, aunque no hayas tenido ningún contacto con Putin, tú tenías que ponerte a condenar la invasión de Ucrania. A nadie se le ocurrió, y nadie lo hizo, que cuando Estados Unidos ilegalmente invadió Irak,
hubiera una iniciativa internacional de las casas de ópera o de conciertos para que todos los artistas estadounidenses condenaran la invasión ilegal a Irak, solo por ser estadounidenses, o dependiendo de su cercanía con un régimen que estaba violando la ley internacional en ese momento. O sea, sí hay en eso un doble rasero, sin que Por tenga supuesto. que ver nada nuestra condena En toda la política radical a internacional lo Ucrania. hay. Pero quiero decir que Ujú. si vemos lo que pasó con Irak, que fue una invasión ilegal en el ámbito internacional, con la invasión brutal de Ucrania que estamos viviendo ahora, sí, las reacciones fueron completamente Ujú. distintas. Y de pronto, claro, hay casos desde Valentina Lisitsa, que entusiastamente aprobaba la anexión de Ucrania y que la siguen invitando por todos lados porque no es tan conocida, frente a Ana Netrebko, que tenía que hacer una condena mucho más explícita para que la pudieran contratar de Pero nuevo, también ¿no? porque ya había tenido unos vínculos con Putin mucho más estrechos. Claro. Eso no Pero tenía quiero su decir, importancia. si uno ve las declaraciones de Valentina Lisitsa públicas, Ujú. era De bochorno. de bochorno absoluto. Y a Ujú. ella no hubo una especie como de cancelación, Ujú. llamaríamos ahora. Ujú. O sea, los rangos fueron muchos, Ujú. ¿no? Tugan Sukiev, que es otro caso complicado, que renuncia finalmente a su orquesta Pero, por tanto ejemplo, en Occidente como Yurovsky, en el Bolshoi. Petrenko han hecho Yurovsky y declaraciones, Petrenko vamos, son todo lo contrario, son, incontestables. digamos, críticos feroces, ¿no? Si te parece, para no abusar de la paciencia de nuestros espectadores, me gustaría plantearte otro doble rasero ya para terminar. Y es enlazando régimen soviético, régimen nazi, como has expresado tú en tu estupenda introducción. Cuando se habla de Richard Strauss, compositor al que admiro infinitamente y ser humano al que desprecio casi en la misma medida, La pregunta en nuestra época es si se puede hacer eso. entonces, Richard Strauss, cuando, claro, la gente sabe lo que sabe, pues yo que sé, que compuso el himno de los Juegos Olímpicos de Berlín, por ejemplo, en 1976, después de que 2 años antes, en 1974, había dimitido de su cargo de presidente de la Cámara de Música del Reich, nada menos, el vicepresidente era Wilhelm Furtwängler, porque habían interceptado la Gestapo una carta que le había escrito a Stefan Zweig, que fue su libretista después de la muerte de Hofmannsthal, Judío. en el 29, que era judío, como lo era también Hofmannsthal, pero ya 2 años después estaba otra vez a buenas, porque si no, no lo hubieran encargado y lo dirigió. O sea, no solo lo encargaron, sino que el día de la inauguración, 1 de agosto del 36, Y él cuando dirigía, Richard tocaban del Strauss Horst Wessel estaba antes allí, de cada bueno. concierto. Entonces, el doble rasero que te quiero plantear es el siguiente. Cuando se habla muchas veces de Strauss y de su aquiescencia con el régimen nazi, se dice, es que Strauss era un nazi. En cambio, cuando hablamos de que Prokofiev escribe una obra para celebrar el 60º cumpleaños de Stalin, o que Sostakovich escribe, a nadie se le ocurre decir, es que era un stalinista. Y con desprecio me refiero. Entonces, ¿por qué a Strauss se le castiga por un pecado que yo creo que es básicamente el mismo que los otros? Es decir, yo creo que aquí una cuestión muy importante es si decides abandonar un régimen autoritario o decides permanecer en él. Si decides irte, como hizo Thomas Mann, por ejemplo, como hizo Rachmaninoff, como hizo Vladimir Horowitz, por hablar de los dos sitios, pues entonces ya criticas desde fuera, que es muy fácil criticar. Pero si te quedas dentro, entonces las cosas son mucho más difíciles. Sostakovich tuvo la suerte, y por eso a mí no me gusta la gente que dice que fue un héroe, o que fue un disidente, o que fue un mártir. No, esos sustantivos no me cuadran. Sostakovich fue lo que fueron el 95% de los soviéticos. Fueron supervivientes de un régimen brutal, asesino, y que Mandelstam, por ejemplo, al que le robó el título, por cierto, Julian Barnes, El ruido del tiempo, es un título de Amner que yo creo que solo por pudicia tenía que habérselo evitado, porque Mandelstam murió como murió, masacrado por el régimen, y luego Julian Barnes ahora coge y escribe una novela de Sostakovich y utiliza el título de Mandelstam. Bueno, esto entre paréntesis. Entonces, ¿por qué hay este doble rasero, por utilizar la expresión que tú has utilizado hace un momento? ¿O hasta qué punto te parece justo una cosa e injusta la otra? Yo creo que estamos llenos de esos dobles raseros, y en la comparación entre la Unión Soviética y el nazismo pasó mucho tiempo, porque es cierto que buena parte de la izquierda internacional, sobre todo después del triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, deciden asumir que no era tan malo como el régimen nazi vencido. Y yo creo que eso termina permeando en buena parte de la izquierda hasta el día de hoy, que termina justificando hasta a Putin.
O sea, la idea de que lo que pasa en Rusia nunca ha sido ni fue tan terrible como lo que pasó en la Alemania nazi. Por más que Stalin haya matado 20 millones de sus ciudadanos o por ahí, ¿no? De hecho, más que Hitler. Claro, pero ahora ya sabemos, ahora ya Pero- sabemos lo que entonces algunos tenían una venda. Por eso yo cuando escribí la reseña en Babelia de la novela de Julian Barnes, lo comparaba a Sostakovich con Osip Mandelstam, y decía, Mandelstam murió como un perro y Sostakovich murió en su hospital con todos los honores y el Partido Comunista dijo que era un gran hijo del Partido Comunista. Es decir, no, o sea, hay que poner cada cosa en su sitio. Yo a Sostakovich lo admiro por lo que tiene de admirable. Y quizá no tan al nivel de Strauss, pues tiene cosas de despreciable, pero que hay que comprender, en el sentido de que si tú te quieres quedar ahí, y yo creo que Sostakovich se quedó en la Unión Soviética y Richard Strauss se quedó en la Alemania nazi por motivos muy diferentes, tenían edades muy diferentes también, de hecho, Sostakovich apoyó la revolución bolchevique del 17, por ideología familiar, por ideología personal. Y yo no sé si Strauss aplaudió la llegada de los nazis, Ahora están, pero luego como era, porque no tenía escrúpulos ninguno, pues entonces pues hizo ahora lo que están hizo. casos como este, seguimos con la foto ahí, de Gergiev, digamos, los intelectuales o artistas que ocupan un lugar de intelectuales públicos, o sea, que realmente hacen explícitas sus opiniones políticas, por ejemplo, apoyando al régimen, cosa que Gergiev hizo una y otra vez, pero que también hicieron muchos que apoyaron al régimen nazi en su momento. Y están aquellos que aún quedándose, por lo menos se callan, ¿no? Que creo que es lo que intentó hacer Strauss en su manera de acomodarse al régimen, ¿no? Lo mismo Furtwängler, o lo mismo Herbert von Karajan, o lo mismo buena cantidad de los grandes músicos alemanes de la época. Casos más extremos, que podían tener incluso más simpatías, Karl Orff, nunca sufrió en absoluto por esa relativa cercanía con el régimen nazi, por ejemplo. Bueno, es que hay colores y colores. Fitzner es que era nazi, por ejemplo. Hans Naperbuch es que era nazi. Sí, bueno, están los otros. Una cosa es ser nazi y otra cosa es tener más o menos simpatías o, digamos, coquetear como hizo Strauss tanto, ¿no? Son cosas haber diferentes. sido miembro del partido nazi o del partido comunista o no. Shostakovich se resistió a hacerlo. Al final lo obligaron. Hasta que al final le obligaron y, lo obliga, y pasó por ese aro como había pasado por otros muchos aros anteriormente. Termina por pasar el trago. Mira, te voy a poner un ejemplo muy poco conocido de aquí, de España. En el año 64, Manuel Fraga Iribarne organizó un concierto que se llamaba 25 años de paz. Es decir, los transcurridos desde el 39, 25 años de paz. ¿Saben ustedes de quién se interpretaron dos obras en ese concierto? De Luis de Pablo y de Cristóbal Hafter, que luego están los dos fallecidos, con lo cual puedo expresar mi opinión tranquilamente, que luego fueron los dos de que eran muy progresistas y muy antifranquistas. Joder, y cada uno compuso una obra para los 25 años de paz. Si eso es ser independiente o crítico con un régimen, que venga Dios y lo vea. Pero estamos en lo mismo, se quedaron aquí. Entonces, cuando estás dentro de un régimen, y el franquismo con todo lo terrible que fue, es incomparable con el nazismo y con el estalinismo, pues entonces, oye, a ti te invitan a componer una obra para los 25 años de paz y dices, no, es que esto no son 25 años de paz, perdona, yo no compongo una obra así. Claro, la otra parte que iba a regresar de lo que decías de Theodor Kurentzis, diciendo que era griego, es que también a muchos de los artistas rusos que muchas casas de ópera o de concierto obligaban a hacer esta especie de blanqueamiento a priori, de no tener nada que ver con Putin y de condenar la invasión a Ucrania, siendo rusos, ahí también hay que tomar en cuenta que aunque ellos estén fuera, buena parte de sus familias están dentro. Y ahí de repente ponerlos en la disyuntiva de que tienes que decir que condenas la invasión a Ucrania, claro, nadie, o sea, los demás no nos lo piden, pero si se lo piden a un ruso que no tenía, digamos, filiación política explícita, cuando seguramente toda su familia está ahí adentro en un régimen autoritario, pues es exigir demasiado. Esto es como las parejas mixtas ucranio-ruso o ucranio-rusa o ruso-ucrania. Es decir, es muy complicado, por supuesto. Lo que pasa es que cuando está ya el arte de por medio, entonces, que es el tema del que hemos venido a hablar y si aquí esta viéramos tarde, en el ámbito literario, digo, de Neruda para acá, todos los que alabaron a Stalin en su momento, ¿no? Todos los que estuvieron cerca de Stalin, o filonazis como José Vasconcelos en México. Es decir, hemos tenido, digamos, incluso en nuestros países, de todos los pelajes, respecto a estos personajes también, Hitler o Stalin, simpatizantes
claramente abiertos, ¿no? Así es. Y eso también abre el debate de nuestra época que te decía que es si es posible o no es posible o en qué medida es posible diferenciar el ser humano de lo que está haciendo. Y que abre el debate sobre la cancelación o no cancelación de todas estas obras. Digo, vimos excesos también en el inicio de la guerra de Ucrania, de lugares donde se dejaba de interpretar música rusa, aunque fuera... bueno, Hitler mismo hacía muchas excepciones porque como le gustaba tanto la música, cuando él decía había excepciones para todo, también hacía la excepción de que todos aquellos compositores rusos anteriores a la Revolución Rusa sí se podían interpretar. O sea, la marca él la ponía, o sea, del 17 para acá, si podemos, la Filarmónica de Berlín tocaba Tchaikovsky todos los días, ¿no? Y en cambio del 17 para allá ya no, que es lo mismo que se ha aplicado también en otras ocasiones, ¿no? O sea, marcar una especie de línea temporal y de aquí para acá es correcto y de aquí para acá no. Muchos Así problemas, es. ¿no? ¿Quieren ustedes preguntar algo o lo dejamos aquí ya? Que ya está bien, ¿no? Pero si alguien quiere preguntar algo y tenemos respuesta... Mira, nosotros, por lo que veo, podríamos seguir muchas horas, Sí, pero no es plan. mejor que plan de alguien, aburrir mejor que tanto alguien ya. nos pare. ¿Quiere alguien preguntar algo? ¿No? ¿Lo dejamos aquí? Pues muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias por resistirnos. Es un placer. Gracias.